Hola queridos amigos, qué bueno contar nuevamente con su compañía. Así es, nos alegra compartir con todos ustedes otro Husmeando. Esta es la versión número 11. En este Husmeando haremos un recorrido por el origen de la radio en Colombia como la mejor compañía de los hogares. Les acompañamos Zulma Patricia Cerrato Molina y Juan de Jesús Castaño Buitrago. Para contar la historia de la radio, nos remontamos a 1873, cuando el físico inglés James Clerk Maxwell descubrió el fenómeno de las ondas electromagnéticas. A lo que Heinrich Hertz demostró que la electricidad podía transmitirse en forma de ondas electromagnéticas de manera inalámbrica. En honor a su descubrimiento, la unidad de frecuencia se llama hercio. Pero estos importantes descubrimientos llevaron a que en 1895 el científico italiano Guglielmo Marconi perfeccionara la técnica de Heinrich Hertz con la invención de un aparato con el que envió señales a varios kilómetros de distancia mediante una antena. En 1901 logró transmitir las primeras señales a través del océano, al conectar por primera vez Europa y América por medio de una señal radiotelegráfica. Una fecha histórica para el desarrollo de las comunicaciones modernas. Pero J, hubo algo turbio en la verdadera patente de la radio. Muchos creen que Marconi fue el que inventó la radio, pero no fue así. En realidad fue Nikola Tesla, a quien se le considera el verdadero inventor de la radio. Muy cierto. Fue tan solo en 1943 que la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de Tesla, considerando que Marconi había usurpado su invento. Pero, ¿cuándo empezó oficialmente la radio en Colombia? El 7 de agosto de 1929 en el gobierno de Miguel Abadía Méndez, quien inauguró la emisora oficial HJN, la primera emisora del país que emitió su señal durante 2 horas de programación. A partir de ahí, la radio empezó a crecer en popularidad. La gente quería comprar sus aparatos receptores. La marca más común fue Philips, que para esos años costaba 80 pesos. Radio Punto Azul, Sanyo, Toshiba, Sutatensa, entre otras marcas. Zulma, para esa década de los años 30 hubo varios diseños de radios. Unos eran con cubierta de madera, otros estaban forrados en cuero, otros venían con teclado o perillas, y algo común entre ellos es que traían tubos en su interior, tenían que calentarse para que funcionaran. Hoy en día los radios funcionan con circuitos electrónicos. ¡Qué interesante! Esos radios son reliquias muy valiosas y que alguna familia tenga uno de ellos y que funcione todavía, tiene un tesoro. ¡Uy, sí! ¡Qué maravilla! Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás del otro lado. Con el boom de la radio, incursionaron las estaciones radiales comerciales. Si hablamos de Bogotá, recordemos a La Voz de la Víctor en 1930, HKM, La Voz de Chapinero en 1931, Radio Santa Fe y Colombia Broadcasting en 1933, que funcionaron inicialmente en la carrera séptima con calle 21 en Bogotá. Luego cambió su nombre por Radio Nueva Granada. Nueva Granada es lo que conocemos hoy en día como Radio Cadena Nacional RCN. En 1949 empezó a funcionar en una casona acondicionada para sus transmisores en Bogotá. La cadena contaba con la tecnología FM. Nueva Granada era de propiedad de Roberto Ramírez y Bernardo Tobón de la Roche. Recordemos su identificación. En su radio Nueva Granada de Bogotá, HJKL, 610 kHz. Emisora RCN, la radio de Colombia. Zulma, algo muy particular de aquellas emisoras es que transmitían música en vivo, desde tropical hasta clásica. También se turnaban las transmisiones con el fin de economizar energía. Bonito gesto, así los oyentes no tenían preferencias, a todas las escuchaban por igual. Sí, el objetivo primordial de la radio era fines culturales, educativos y de entretenimiento, pero con el tiempo se enfocó más en lo comercial. Los locutores tuvieron gran relevancia en la radio, eran muy elocuentes,
y con amplio bagaje cultural. La gran mayoría preparaba con anticipación un libreto con el tema a desarrollar. Por supuesto, recordemos a Gabriel Muñoz López, locutor deportivo y cultural, quien inició en la radio desde los años 40 y falleció en 2019. Él fue un locutor muy organizado y coherente con lo que transmitía a sus oyentes. Libreteaba sus intervenciones para el programa Así canta Colombia. Cuando salía al aire se notaba la seguridad al hablar. Por eso era tan agradable escucharlo. Claro que sí, Jota. ¿Quién no recuerda la voz de la leyenda de la radio Gabriel Muñoz López y su programa tan musical? También lo recordamos por su narración del primer y único gol olímpico que se ha marcado hasta ahora en los mundiales de fútbol. Lo anotó Marcos Coll en el Mundial de Chile en 1962. Cierto, escuchemos ese momento histórico del gol olímpico narrado por Gabriel Muñoz López. Sobre el minuto 23 de esta etapa complementaria, Marcos Coll se perfila, hace el envío con pierna derecha, la bola al arco y se metió la pelota. ¡Gol de Colombia! Gol olímpico, sí. Gol olímpico de Colombia. Las programaciones radiales de esas épocas eran variadas y amenas. Incluían radioteatros, programas de humor, transmisiones deportivas como el fútbol, béisbol, boxeo, ciclismo y hasta narraciones hípicas. En 1936 llegaron a Colombia equipos de grabación con la reproducción del primer disco comercial grabado titulado El Galerón Llanero de Alejandro Wills. Escuchen esta joya musical. Entenderán ustedes el sonido, ya que para esa época los equipos de grabación no eran tan sofisticados. Zulma, para ese mismo año 1936, los directores de diferentes emisoras se asociaron para crear alianzas para la creación de cadenas radiales, con el fin de que la red informativa cubriera todo el país. Fue así como nacieron cadenas radiales como Cresto en 1936, Azul Bayer en 1938, Cadena Bolívar 1946 y también RCN y Caracol, que aún permanecen. Y a partir de 1946, las transmisiones radiales se mejoraron notablemente con el uso de la frecuencia modulada. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Conmemoremos algunas frecuencias de radio colombiana que marcaron un hito en la historia del país, donde muchos artistas, cantantes, escritores, poetas se dieron a conocer, mientras que otras emisoras se enfocaron en la línea política. Por ejemplo, La Voz de Colombia fue una radiodifusora que representó el primer mecanismo de emisión política, bajo el control del Partido Conservador. Pero hubo otras que no tenían ninguna vinculación política, como la emisora HJCK, que nació en 1950, cuya programación fue netamente cultural, con una audiencia y música muy selecta. Su eslogan decía: la emisora de la inmensa minoría. También evoquemos a la emisora Radio Reloj. En 1945 empezó a funcionar con una programación de música popular y entre disco y disco se informaba la hora y algo muy curioso, despertaba telefónicamente a quien lo solicitara. Radio Reloj, la radio para todas las horas. A la hora de la buena música, Radio Reloj. A la hora de las noticias, Radio Reloj. A la hora de los deportes, Radio Reloj. Para todas las horas, Radio Reloj. La radio educativa en Colombia cumplió un papel importantísimo y para ello destaquemos a Radio Sutatensa, que transmitió una serie de programas destinados a la educación en la población rural. En 1947, su primer programa fue la interpretación de piezas musicales por un conjunto de cuerda integrado por campesinos de Sutatensa. Y en agosto de 1949 se crearon las escuelas radiofónicas de Radio Sutatensa y Acción Cultural Popular ACPO,
tiempo. Recordemos su identificación radial. Esta es Sutatensa, Bogotá, HJCY. 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media, y HJGG, 50 kilovatios de potencia en su frecuencia de 5095 kHz, onda corta, en la banda tropical de 62 metros. Sutatensa, Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios. La Voz de la Víctor nació en 1929 en un edificio de la Plaza de Bolívar en Bogotá. Su dueño fue Manuel J. Gaitán. La programación de la emisora incluía música nacional, sinfónica, recital poético, música clásica, romanza, ópera y programas bailables. Transmite para ustedes La Voz de la Víctor, decana de la radiodifusión colombiana, HJCY, 970 kilociclos, desde Bogotá, República de Colombia. Radio Santa Fe es una emisora muy rica en historia. Nació en 1932. Su dueño fue Julio Bernal. Era invidente y creó esta emisora a manera de pasatiempo. Los estudios funcionaban en la sala de su casa y los locutores, controles y técnicos era su familia. Aún continúa al aire. Aquí y en todas partes, Radio Santa Fe, 1070 y 4965 kilociclos en Bogotá, Colombia. J, no pararíamos de nombrar tantas estaciones radiales que dejaron huella en los inicios de la radiodifusión en Colombia. Por ejemplo, Radio Continental conmocionó la industria de la radio en 1940. Contaba con tecnología de punta. Construyeron una antena de 50 metros localizada en Fontibón que sobresalía de las nubes bajas de la sabana. Radio Continental es conocida como la matriz del circuito todelar de Colombia. Esta es Radio Continental. HJCE 890 AM. Una emisora todelar. La Voz de Bogotá nació en 1930. Fue la primera emisora comercial de Colombia. Su fundador y primer gerente fue Gustavo Uribe, quien se conoció como el caballero de la radio. Con los años, esta emisora pasa a una programación netamente musical romántica y en la década de los 70 compite con las estaciones Radio Tequendama y emisora Monserrate, que tenía un personaje llamado Pompín, creado por el locutor Gonzalo Ayala. Pompín era el lanzadiscos más recordado en la radio. Y esta es otra radiodifusora para recordar, Zulma. El 19 de septiembre de 1947 nace en Bogotá la cadena radial Cadena Melodía. Aún está vigente. Efraín Páez Espitia fue su gerente desde 1959 hasta el día de su muerte en 2013. Sus estaciones de radio emitían baladas de los años 60 y 70. Hoy Radio Líder o Cadena Melodía 730 AM se caracteriza por su formato de música instrumental y ambiental, además de destacar su noticiero insigne de Cundinamarca al día. Aquí Bogotá, la bella capital de Colombia. Desde el moderno edificio de cristal en la calle 45, epicentro de la radio, transmite Melodía Estéreo en 730 kilociclos. Melodía Estéreo, otra potente emisora de la cadena Melodía de Colombia. Para 1948 empezó a funcionar la emisora Nuevo Mundo. Su programación fue cultural. Un año más tarde se agrupó con La Voz de Antioquia y con la Compañía Radiodifusora de Occidente de Cali con el fin de retransmitir programas de estas emisoras por onda corta. De esta manera conforman la cadena radial colombiana Caracol. Con ustedes, emisoras Nuevo Mundo, sus emisoras Caracol en Bogotá. Y cerramos este especial de la radio con una emisora emblemática en nuestro país, la Radiodifusora Nacional de Colombia. Desde 1940 hasta la fecha, acompaña a los colombianos con su excelente programación.
La recordamos por el formato de las radionovelas, cuyo éxito fue evidente y ocasionó que este modelo lo adoptaran otras emisoras comerciales del país. Y nos faltó tiempo en este podcast para hacerles un reconocimiento a muchas estaciones radiales del país y sus fundadores, que de una u otra forma contribuyeron al desarrollo de las comunicaciones en Colombia. Así es, los invitamos para que nos sigan por Instagram, husmeando_al_piso por _al_piso Colombia, Facebook, J. Zulma Producciones y YouTube, Husmeando por Colombia. Les hablamos Zulma Patricia Cerrato Molina y Juan de Jesús Castaño Buitrago. Esperamos que hayan viajado por el mágico mundo de la radio en Colombia.